Doctor y compañeros, en esta oportunidad les voy a explicar sobre la farmacología de los receptores nucleares. Los receptores nucleares constituyen una familia de factores transcripcionales activados por ligando que regulan la expresión de un gran número de genes de forma dependiente del tipo y del contexto celular. La localización subcelular de los receptores nucleares es altamente dinámica y repercute sobre sus funciones como factores transcripcionales. En presencia de su ligando específico, estos receptores se acumulan en el núcleo para modular la expresión de sus genes blancos. Por ende, la salida desde el núcleo a citoplasma de los receptores disminuye su acumulación nuclear y abate su actividad transcripcional. En los aspectos importantes con relación a la farmacología de los receptores nucleares, tenemos al agonismo frente al antagonismo, que en los agonistas, cuando los ligandos endógenos, tales como las hormonas de tipo del estradiol y la testosterona, se unen a sus correspondientes receptores nucleares, suele ser para activar de algún modo la expresión génica, lo cual es referido como respuesta agonista. En los antagonistas existen otros ligandos sintéticos de receptores nucleares que no poseen aparentemente ningún efecto en la transcripción genética en ausencia de ligandos endógenos. Sin embargo, sí son capaces de bloquear el efecto del agonista, estableciendo una competición por el mismo sitio de unión de receptor nuclear. En los agonistas inversos, se han descrito algunos receptores nucleares que promueven un bajo nivel de transcripción en ausencia de agonistas, también referidos como actividad basal o constitutiva. En los moduladores selectivos del receptor existen un cierto número de fármacos que, actuando a través de receptores nucleares, presentan una respuesta agonista en algunos tejidos y una respuesta antagonista en otros. Este comportamiento puede ser muy útil, ya que permite sostener el efecto terapéutico beneficioso y deseado de un fármaco, minimizando los efectos secundarios adversos. También tenemos la señalización por receptores nucleares, que son los factores de transcripción activados por ligandos, que está la activación agonista de la expresión de los genes y el bloqueo antagonista de la expresión de los genes. En el complejo ligando-receptor se encuentran las subunidades receptoras, las correguladoras, el ADN, los agonistas y los antagonistas. En la clasificación de la superfamilia de los receptores nucleares se clasifican en dos clases principales y una tercera clase con algunos rasgos de estas dos. Además, hay cierto número de receptores huérfanos cuyo ligando se desconoce. En la clase 1, la clasificación de los receptores nucleares se clasifica en hormonas esteroideas, en los glucocorticoesteroides, mineral corticosteroides, estrógenos, progesteronas y andrógenos. Las características se dan en el citosol. En la clase 2 se clasifican en ácidos grasos, oxiesterol hepático, farmesoide, xenobiótico y androstano. Las características son que los ligandos están dentro de la célula y son heterodímeros. En la clase 3 se clasifican en ácido retinoico, hormona tiroidea y vitamina D. Las características son que pertenecen al subgrupo de clase 2. El mecanismo de acción de los receptores nucleares, las sustancias pequeñas lipofílicas, tales como hormonas naturales, difunden a través de la membrana celular y se unen a los receptores nucleares localizados en el citoplasma, que son los del tipo 1, y en el núcleo son los del tipo 2 de la célula. Esto produce un cambio en la conformación del receptor que, dependiendo de la clase del mecanismo subyacente, ya sea tipo 1 o tipo 2, pone en funcionamiento un cierto número de eventos que finalmente darán lugar a la activación o represión de la expresión genética. De este modo, los receptores nucleares podrán ser clasificados según estas cuatro clases de mecanismo. En el tipo 1, en el citosol da lugar a la disociación de las proteínas de choque térmico, las que son requeridas para el retrotransporte del receptor en el citoplasma y el pasaje a través del poro nuclear. En el tipo 2, es al contrario del tipo 1, se mantienen en el núcleo independientemente de si su correspondiente ligando está o no unido y se unen al ADN en forma de heterodímeros. En el tipo 3 incluye principalmente los receptores nucleares de la subfamilia 2, son similares a los del tipo 1 en cuanto a que ambos tipos se unen al ADN en forma de homodímeros. Sin embargo,
Los receptores nucleares de tipo 3, al contrario de lo que sucede con los del tipo 1, se unen a las repeticiones directas en lugar de repeticiones invertidas. En el tipo 4, los receptores nucleares se unen al ADN en forma tanto de monómeros como de dímeros, pero solo uno de los dominios de unión a ADN de receptor se une a la mitad de la secuencia. En la estructura de los receptores nucleares tenemos el dominio regulador N-terminal, que tiene una función de activación dependiente, acción dependiente del ligando, y es muy variable entre los diferentes receptores. También está el dominio de unión de ADN, que es un dominio conservado, contiene zinc, se une al ADN y tiene elementos de respuesta a hormonas. En la región bisagra es una región estructural flexible que une los dominios de unión del ADN y el dominio de la unión del ligando. Y también tráfico celular y distribución celular. En el dominio de la unión del ligando es una estructura terciaria llamada sándwich que tiene 12 hélices alfa y une los coactivadores y correpresores. Tiene la función de la activación, que depende del ligando unido, y el cambio conformacional. La última estructura es el dominio C-terminal, que es un modo de unión al ligando y tiene funciones variables entre los diferentes receptores. Gracias.